provinciales puede oponerse a esa Declaración Universal, porque la Declaración Universal tiene rango constitucional. Y oponerse a un tratado internacional como la Convención de los Derechos del Niño, o oponerse a un tratado internacional como el Pacto de San José de Costa Rica, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uriburu Becker, a ver, acá presente. Los tratados internacionales, cualquiera de los tratados internacionales, artículo 75 de la Constitución, tienen rango constitucional. Y si tienen rango constitucional, significa que las leyes que puede dictar una provincia o las leyes que puede dictar la nación no se pueden oponer a esos tratados internacionales. Acá la primera vez que se aplicó, digamos, eso fue cuando la Constitución fue reformada, la Constitución de la Nación Argentina en el año 94, y la Constitución Nacional no exigía para el presidente de la República pertenecer a un culto en particular. Es decir, que podía, antes de la reforma del 94, establecía que para ser presidente de la Nación se tenía que profesar el culto católico, apostólico, romano. Bueno, eso era violatorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo tanto se eliminó ese requisito y hoy en día para ser presidente no hace falta pertenecer a ninguna religión en particular, puede pertenecer a cualquier religión, ¿sí? O puede no pertenecer a ninguna. La Constitución de la provincia de Tucumán también establecía que para ser gobernador de la provincia se debía profesar el culto católico, apostólico, romano. Bueno, eso se modificó cuando fue la elección donde se lo eligió como gobernador a José Alperovich, que José Alperovich no profesaba el culto católico y que por lo tanto se dejó sin efecto esa disposición que regía la Constitución de la provincia de Tucumán, y por lo tanto se permitió de que el gobernador profesara un culto distinto al culto católico, el cual era abiertamente violatorio del principio de igualdad que se contiene en los tratados internacionales. Bueno, eso significa que la Constitución está por encima de todo, y también Lucía Palma, vamos entrando tarde, pero entramos. Palma Lucía, bien. Hola, profe, disculpe la demora de volver de la dermatóloga. Muy bien. Bien, las que puedan encender la cámara, enciendan la cámara, por favor. ¿Sí? Bien, seguimos con esto. Entonces, no hay ninguna norma, ni las leyes muy importantes como las leyes nacionales, el Código Penal, el Código Civil, cualquiera de los códigos no puede contener disposiciones que estén en contra de la Constitución, y tampoco los pueden contener disposiciones de leyes generales, leyes en sentido genérico, como puede ser el reglamento de la Escuela Sarmiento, el reglamento de la Sarmiento, el reglamento del técnico. Cualquier norma, por más pequeña que sea, no puede contener disposiciones que vayan en contra de la Constitución Nacional o de los principios contenidos en la Constitución Nacional. Eso es lo que significa la Constitución como ley suprema de la nación. ¿Sí? Bien. Luego hablamos de la Constitución, ya saben, eso lo han estudiado en octavo. Está dividida en dos partes, una parte que son las declaraciones de derechos y garantía, y la segunda parte que se refiere a las autoridades de la nación, es decir, que cómo se organizan los poderes, el poder ejecutivo, y tiene todo un capítulo referido al poder ejecutivo, el poder legislativo, otro capítulo referido a las atribuciones del poder legislativo, el poder judicial, otro capítulo referido a las atribuciones del poder judicial. No lo voy a desarrollar acá porque sería larguísimo y daría para que dé 2 o 3 clases
hay una materia en la carrera de abogacía que se llama Derecho Constitucional y se estudia todo eso, ¿sí? Es una materia entera. Ahora bien, lo que les quería decir es que lo que a nosotros nos interesa es las declaraciones de derechos y garantías y también las declaraciones de derechos y garantías que han sido incorporadas luego de la reforma de 1994. ¿Por qué las declaraciones de derechos y garantías que han sido incorporadas luego de la reforma de 94? Porque esas son las nuevas garantías constitucionales que contemplan los derechos humanos de segunda y de tercera generación, que ustedes han estudiado después como derechos humanos, ¿se acuerdan? Eso ya está en la fotocopia. Eso está en la fotocopia que yo les dejé, derechos humanos. Esto que les estoy diciendo ahora no, pero sí lo han visto en octavo. Las declaraciones de derechos y garantías es muy importante porque hay una recepción, giri, candela. Giri, candela, presente. Bueno. ¿Estamos? ¿Candela? ¿Me escucha? Bien. Entonces, ¿sí? Bien. Bien. ¿Me escuchan a mí todas? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces nos interesa eso, nos interesa las partes de la Constitución, las declaraciones de derechos y garantías y sobre todo los nuevos derechos y garantías que están a partir del artículo 40, 39, 40, 41, en donde están contemplados los derechos, primero los derechos políticos, y después derechos del consumidor y derecho a un medio ambiente sano, que son derechos de tercera generación, y que antes no estaban contemplados, antes del 94. Lucía Palma. ¿Qué no había entrado recién Palma? Palma. Profe, pero capaz que se le salió. Sí, capaz que salió, bueno, se le cortó. Bueno, ahí estamos. Bien. Seguimos. La reforma de la Constitución está contemplada en el artículo 30 de la Constitución, en donde establece el mecanismo de la reforma. Es decir, nosotros tenemos una Constitución rígida. Si yo les hago una pregunta en el examen, por ejemplo, ¿qué tipo de Constitución es la Constitución Nacional Argentina? Es Constitución rígida. ¿Por qué? Porque no es fácil de reformar. Se necesita un procedimiento especial que lo prevé la misma Constitución para ser reformada. ¿Cuál es el procedimiento especial? Que no puede el Poder Legislativo reformar la Constitución. Hay otras constituciones que pueden ser reformadas directamente por el Congreso, pero la Constitución argentina no puede ser reformada por el Congreso, necesita lo que se llama una convención constituyente o una asamblea general constituyente. ¿Y cómo se hace para que se constituya, valga la redundancia, esa asamblea constituyente? El Congreso tiene que declarar la necesidad de la reforma y la atribución del Congreso se limita a declarar que es necesario reformar la Constitución. Pero para que el Congreso declare la necesidad de la reforma, hace falta las 2/3 partes de los miembros del Congreso, o sea, de las dos cámaras, del poder de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Es decir, del total de la Cámara de Diputados más el total de la Cámara de Senadores, las 2/3 partes tienen que estar de acuerdo con la reforma constitucional. ¿Está? O sea que las 2/3 partes del Congreso declaran la necesidad de la reforma y una vez que se declara la necesidad de la reforma, se llama elecciones para elegir convencionales constituyentes. Y esos convencionales constituyentes son los que van a decidir qué cosas se van a reformar y qué cosas no. Y los legisladores, los diputados, los senadores,
no pueden intervenir en eso. Es decir, los diputados y los senadores, el presidente de la República, les puede decir a los constituyentes qué cosas van a hacer, ni qué van a reformar, ni cómo van a reformar. Es decir, que se va a una elección general para elegir constituyentes y se elige una cantidad de constituyentes que es el doble de la cantidad de diputados y senadores, y esos constituyentes tienen un poder soberano para decidir cómo se va a reformar, qué partes de la Constitución se van a reformar. ¿Sí? Hasta ahí se entiende. La otra, que se refería al trabajo práctico número 3, es la distinción de los conceptos de gobierno, régimen y sistema. ¿Eso les hablé o no les hablé de ese tema? No llegamos a hablar todavía. No, profe. Porque, claro, porque con ustedes tuve algunos problemas porque nos cayó feriado el día de que tenía clase con ustedes. Entonces no les pude dar ese tema que sí lo di en el otro curso. Bien, cuando nosotros hablamos de Estado, primero tendría que definir el Estado. El Estado va a ser el conjunto de instituciones de la República. El conjunto de instituciones de la República son el Estado. Es el Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y toda esa estructura orgánica institucional van a constituir el Estado. O sea que el Estado no es algo material, no es algo que yo pueda tocar. No es algo que yo lo pueda tocar, que yo pueda tener, no es el edificio, no es la casa de gobierno, por ejemplo, el Estado, ¿sí? El Estado no es la casa de gobierno, no es la Casa Rosada, no es la legislatura, eso no es el Estado. El Estado es la estructura institucional. Ahora, el Estado tiene cierta continuidad, pueden cambiar el gobierno, y ahí entendemos la diferencia con el gobierno. El gobierno puede cambiar. Cuando nosotros vamos a elecciones, podemos elegir un nuevo gobierno, pero no estamos eligiendo un nuevo Estado, el Estado sigue siendo el mismo. Por eso las obligaciones que contrae un Estado bajo determinado gobernante tienen que ser cumplidas por el gobernante que sigue. Por ejemplo, si el Estado contrajo deudas, por ejemplo, el gobierno de ahora en este momento, la provincia de Tucumán está gobernada por Juan Mansur. Supongamos que el gobierno de Juan Mansur contrae deudas, se obliga al Estado provincial, por lo tanto, el Estado provincial, si en las próximas elecciones no pierde las elecciones Juan Mansur y se elige otro gobernador, el nuevo gobernador que se elija va a tener las mismas deudas que tenía Mansur. Es decir, porque el Estado provincial es el que tiene la obligación. Es lo mismo que si tiene crédito, si se le debe, por ejemplo, plata de la coparticipación a la provincia de Tucumán, es lo mismo, se le va a deber plata si está Mansur o si está otro gobernante cualquiera. O sea que hay una continuidad del Estado, aunque haya una modificación del gobierno. El gobierno cambia, el Estado no. Cuando hablamos de régimen, en realidad nos estamos refiriendo a la forma en que asume ese gobierno, es decir, cómo se ejerce el poder del Estado. Entonces hablamos de un régimen autoritario, por ejemplo, cuando el Estado tiene numerosos mecanismos de control sobre los habitantes. Controla una serie de funciones. Muchas veces los regímenes autoritarios son violatorios de los derechos humanos. Son violatorios de los derechos humanos cuando de alguna manera impiden el ejercicio de algunas libertades o de alguna manera hay una serie de restricciones establecidas desde el Estado. Tenemos regímenes autoritarios. Lo mismo puede suceder, digamos, por el otro lado podemos tener regímenes populistas, o más flexibles, o más liberales. Todo eso entraría dentro del concepto de régimen. Régimen es la forma en que se gobierna. Régimen es la forma en que se gobierna. Y por último tenemos sistema. Sistema ya tiene que ver con una estructura de poder. ¿Quién gobierna?
por lo general, cuando cambia el sistema, cuando se produce una revolución y cambia quién ejerce el poder en el Estado. Así que sector de la sociedad que ejerce el poder. Por ejemplo, la Revolución Francesa o la Revolución Rusa. ¿Sí? Son dos ejemplos que les puedo dar de cambio de sistema, los más recientes. La Revolución Francesa en 1789, que ya la deben haber estudiado ustedes en historia, y la Revolución Rusa en 1917, que cambia. La Revolución Francesa, digamos, de alguna manera instaura un gobierno o un sistema liberal. El principio de igualdad, libertad, fraternidad, suplanta, aunque ya venía, eso no se produce de un día para otro, sino que ya es un proceso que culmina en determinado momento. Ya se había dado la Revolución Norteamericana, ya se estaba produciendo en Inglaterra todo ese fenómeno, pero lo que va es a cambiar el curso de la historia, en el sentido de que el gobierno que se instaura con la Revolución Francesa en Francia se termina con la monarquía absolutista de Luis XVI y se va a instaurar un sistema de carácter liberal, en donde va a dejar de gobernar el feudalismo y la aristocracia y va a comenzar a gobernar la burguesía. Bueno, la Revolución Rusa, por ejemplo, también termina con una estructura de una monarquía absolutista, que era la del zar. Habana también salió, la vamos a centrar de nuevo, ¿no? Termina con la monarquía absolutista y se establece un gobierno de los soviets. Ahí se establece un gobierno de tipo, un Estado obrero con tendencia al socialismo. Digo con tendencia al socialismo porque el socialismo es algo más complejo, que no se da todavía en Rusia de forma inmediata, y después no se terminó dando en Rusia porque terminó con el gobierno de Stalin. El gobierno de Stalin tuvo sus problemas. Ahí hay una vieja discusión entre Trotsky y Stalin que se mantiene hasta el día de hoy, con partidos políticos que son trotskistas y partidos políticos que son stalinistas y que tienen una visión distinta de la realidad, una interpretación distinta de la realidad. Qué lástima que no hubiéramos podido tener clases presenciales porque hubiéramos podido extendernos más sobre este tema, pero lamentablemente vamos a tener que ver nada más que lo fundamental. Pero sí, ahí estamos viendo cambio de sistema. Cambia el sistema feudal, monárquico, absolutista y aristocrático por el sistema liberal en la Revolución Francesa. En la Revolución Rusa hay un cambio de sistema también monárquico, pero cambia por un sistema socialista. Se da el socialismo, por lo menos en la primera etapa de la Revolución Rusa. Después, en la segunda etapa, que se abre después de la muerte de Lenin, ya está discutido sobre si había o no había socialismo en Rusia. ¿Sí? Bien, eso cae en 1989, cuando se produce la caída del muro de Berlín y se restaura el sistema capitalista en la Unión Soviética y se produce de nuevo la separación de los países que antes constituían la Unión Soviética y muchos de ellos adquieren independencia de Rusia. Bien, eso en cuanto al régimen, gobierno, régimen, sistema, Estado, ¿no? Y luego entraríamos ya en el tema derechos humanos. Derechos humanos que ustedes lo tienen en la fotocopia. Lo que sí es importante es que cuando ustedes lean la fotocopia, que son derechos humanos de primera generación, como las generaciones de derechos humanos tienen que ver con cómo fueron reconociéndose los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos se reconocen primero?
qué derechos humanos se van a reconocer después, es decir, cuál va a ser el orden en el que se van a ir reconociendo los derechos humanos, y eso es lo que va a ir dando las generaciones. Nosotros vamos a ver que los derechos humanos de primera generación se reconocen a partir de la Revolución Francesa, aunque ya venía la lucha por los derechos humanos desde antes de la Revolución Francesa. Pero en realidad en la Revolución Francesa, donde se consolidan la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Que luego se van a ir transformando en normas jurídicas en los distintos países, y en nuestra Constitución esos derechos humanos de primera generación lo vamos a encontrar más que nada en los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿sí? Básicamente me importaría que estudien esos artículos, el artículo 14 que se refiere a los derechos civiles, el artículo 15 el derecho a la libertad, el derecho 16, el artículo 16 el derecho a la igualdad, el artículo 17 referido al derecho a la propiedad privada, el artículo 18 que se refiere a las garantías constitucionales que se refieren a la libertad ambulatoria, por ejemplo, el derecho a la defensa de una persona en un juicio, el derecho a un juicio, el derecho a tener a que no se lo torture, el derecho a que no se lo trate mal, la inviolabilidad del domicilio, etcétera, etcétera. Todo eso lo van a encontrar en el artículo 18. En el artículo 19 van a encontrar dos normas, dos principios que son fundamentales. El principio de reserva, ¿no? El principio de reserva, contenido en el artículo 19, que dice que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que la ley no prohíba. Es decir, en síntesis, lo que le está diciendo el artículo 19 es que yo puedo hacer lo que quiera mientras la ley no me diga que no lo haga. Eso es lo que me está diciendo. El principio general es la libertad y la excepción es la restricción. Básicamente, todos somos libres de hacer lo que sea, siempre y cuando no haya una ley que me lo prohíba. Eso es lo que me está diciendo el artículo 19. Y ese es el principio de reserva. Dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública, solo están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Quiere decir que lo que yo haga puede ser reprochable desde el punto de vista religioso, puede ser reprochable desde el punto de vista moral, pero no va a ser reprochable desde el punto de vista jurídico, salvo que esté expresamente prohibido por la ley. ¿Sí? O sea que mis acciones privadas son privadas. Eso es lo que está diciendo el artículo 19 y lo que se llama el principio de reserva. ¿Está? ¿Sí? Por ejemplo, no se me puede privar de la libertad si no hay una ley que diga que yo hice algo prohibido por la ley y tipificado en el Código Penal como un delito. Recién entonces puede un fiscal disponer que se me cite a declarar y eventualmente puede disponer mi detención, ¿sí? Pero si no ha habido ninguna transgresión a ninguna norma típica penal, no me pueden privar de la libertad porque estaría transgrediendo el principio contenido en el artículo 19 de la Constitución. ¿Sí? Sí, Francisca. No, decía que sí entendíamos. Profe, yo tengo una duda. Sí, Canda. Le quería preguntar cuál va a ser la modalidad con la que nos va a tomar el trabajo práctico. No, ya el trabajo práctico hemos terminado, todos. Lo que queda es el examen final. El examen final... Pasa, profe, que recién hubo una reunión de padres y nos acaban de decir que no tenemos examen final de la materia. Ah, bueno, eso no nos han avisado a nosotros los profesores todavía. A nosotros nos dijeron que había exámenes finales obligatorios
Por ejemplo, yo tenía exámenes, no es obligatorio el examen final en décimo, pero en 11º me dijeron que eran obligatorios los exámenes de cívica. Claro. Nos dijeron que los obligatorios de nuestro curso del BH son lengua, matemática, filosofía y psicología. Cívica no. Bueno, originalmente sí estaba cívica, pero la sacaron. No hay ningún problema. En ese caso, para ponerle la nota, así, primero me tienen que comunicar oficialmente, porque yo pensaba hacer una prueba escrita, no oral, no un examen oral, que me parecía una locura tomarle oral, porque no íbamos a terminar nunca, ¿no? Son, ¿cuántas? ¿19 alumnas son? ¿Son 19 ustedes? Sí, 19, 20, no sé. 20. No, tienen 2 de intercambio, sí, 20. 20 alumnas, si yo me demoro 15 minutos con cada alumna, necesito 300 minutos de examen oral, lo cual es una locura, es imposible. O sea que lo que yo pensaba hacer, por ejemplo, darles 10 preguntas y darles una hora para que ustedes me contesten las 10 preguntas, y en esa hora ustedes me iban a mandar un mail con la respuesta a las 10 preguntas. Lo que sí puedo hacer es un trabajo de integración, que sea así, más o menos, unas cuantas preguntas, pocas preguntas, que yo les dé directamente por el WhatsApp las preguntas, y ustedes en un plazo corto, digamos, yo les doy, supongamos, a las 5 de la tarde, y ustedes a las 6 de la tarde ya me han mandado todas las respuestas, ¿sí? Y con eso terminaríamos. Y eso sería nada más que para fijar la nota. Eso sería nada más que para establecer qué nota le voy a poner, ¿sí? No cambiaría, digamos, porque ya están hechos los trabajos prácticos. Ya hemos hecho el último trabajo práctico, que era el trabajo práctico número 8. Así que solamente haríamos un trabajo de integración, ya no un examen final, un tribunal, ni nada de eso. Ni se me ocurrió a mí, porque ahí nos dieron un cronograma de exámenes finales, incluso con el horario, es decir, que yo tenía tal día a las 8 de la mañana y teníamos un tribunal. Yo desde ya no estaba de acuerdo con eso. No se puede, es imposible materialmente. ¿Mm? Claro, y profe, usted para nuestro último trabajo de integrador, que nos mandaría un, ¿cómo es que se llama? ¿Un temario? Sí, sería un trabajo integrador que yo le mandaría un temario, pero ya en noviembre, no en octubre. Primero tendríamos un par de clases más de repaso, ¿sí? Lo que sí les pido que sobre derechos humanos, ustedes vean los derechos de segunda generación en el artículo 14 bis, y también en los nuevos derechos y garantías vean los derechos políticos, que también son derechos humanos de segunda generación y que antes no estaban previstos y se los consideraba derechos implícitos. Por ejemplo, el derecho a elegir y a ser elegido, que no figuraba en ninguna parte en la Constitución, y recién en la reforma de 1994 la van a encontrar, ¿sí? Y luego van a encontrar los derechos humanos de tercera generación, que esos sí van a estar en los nuevos derechos y garantías. Búsquenlo, hay un artículo específico para derechos del consumidor y hay un artículo específico para derecho a los derechos ambientales. Esos artículos luego van a ser reglamentados por leyes nacionales. Leyes nacionales como la Ley de Defensa del Consumidor, etcétera, etcétera. Hay una serie de leyes que de alguna manera reglamentan esos derechos constitucionales que están en los nuevos derechos y garantías de la Constitución. ¿Sí? Sí. Quedaría para la próxima clase Guerra Fría, y nos quedarían 2 clases más o 3 clases más